Casi nunca percibimos las cosas de forma inocente. Nuestra percepción está tan contaminada por ideas preconcebidas que ya somos incapaces de ver las cosas tal y como son. Más bien, vemos lo que nos permitimos ver, limitados por las ideas preconcebidas. Si mi mirada fuese absolutamente inocente, le parecería inconcebible que estas pequeñas personas de aquí fuesen capaces de levantar algo tan grande y tan hermoso al mismo tiempo. Parece que este gigante pudiera tener vida propia, incluso conciencia. ¿Por qué no? Lo digo desde la inocencia, desde la pura y desinhibida inocencia de ese niño al que dejo expresarse desde mi interior. Este gigante debe de tener conciencia y debe sentir lástima de estos pequeños seres que deambulan arriba y abajo, atareados y alienados en esa construcción psicoemocional a la que llaman vida. Pobres infelices, pueden tener la verdad delante de su cara y no verla, alienados e hipnotizados por las ideas preconcebidas. Y así pueden ver montes verdes, donde todos dicen que hay un desierto, y aún así negarlo. No puede ser, eso no está ahí. Pero mi mirada inocente diría, bueno, no está, pero cuando se hizo este mapa sí estaba, y también veo que solo una ciudad destaca en toda Europa, y es Venecia. Debía de ser la más importante, más que cualquier otra, más que ningún reino, y lo fue. Y también veo, desde mi inocencia, que otros vieron lo mismo, incluso castillos sobre verdes lomas, donde hoy dicen que solo hay desierto. Y veo que en todas estas tierras solo un hombre se ha representado. Debía de ser muy importante. Pero para verlo bien hay que dar la vuelta al mapa. Ahí está, el Magnus Tartarus, el gran tártaro, y a su alrededor se nombra varias veces el que debía de ser su dominio, Tartaria, que debía de ser grande. Pero que nadie piense que estoy afirmando nada. Todo esto lo digo desde la inocencia de quien mira las cosas como si fuera la primera vez. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Foro de Historia. Hola amigos, muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo 77 de nuestro canal Foro de Historia. Estoy encantado de estar de nuevo aquí con vosotros y como podéis ver aquí en el membrete de arriba del vídeo, esta primera sección la vamos a dedicar a un tema que bueno, a muchos les gusta, a mí me encanta y que es un tema que si lo vemos fuera de esa perspectiva conspiranoica que desde la que se está tratando en muchos sitios, es un tema que nos va a dar muchas claves acerca de cómo se ha ido configurando la historia y por qué estamos donde estamos actualmente. Es el tema del mud flood, la inundación de lodo, ¿no? Yo lo diría en general, las inundaciones de lodo, porque no todo apunta a que no ha habido solo una, puede que haya habido una mega inundación de lodo cataclísmica procedente del Polo Norte, es a la que se refiere Gunnar Heinsohn con su hipótesis del cataclismo del siglo X, pero hay vestigios de que se han ido produciendo otras inundaciones durante otros momentos históricos, ¿no? Bueno, pues comenzamos con este mapa con el que he terminado la presentación de este vídeo. Y esta es la imagen que voy a utilizar para comenzar esta sección del map flood. Porque aquí tenemos una prueba, una evidencia, porque yo pienso que los mapas no mienten, porque antes los cartógrafos eran serios y no pintaban tonterías en los mapas. Pintaban lo que creían que había y lo que no, o lo que sabían o le habían contado que había, y lo que no conocían sencillamente no lo pintaban, ¿no? Por eso aparece Europa con tantos nombres y tantos accidentes geográficos, y otras zonas ahí más apartadas pues no muestran prácticamente nada.
Pues en este mapa, como podéis ver, hay una zona, que es la zona de lo que actualmente es el desierto del Sahara, que aparece con unas lomas verdes, un castillo. Bueno, probablemente en alguna época esto no fue un desierto, no lo podemos afirmar, pero tenemos este tipo de prueba y tenemos algunas evidencias como por ejemplo ciudades, como es el caso de la ciudad de Timgad en la actual Argelia, que está completamente destruida. Y es que esta ciudad tiene una historia que cuando la cuentan los historiadores no parece demasiado seria, ¿no? Es una ciudad que tuvo gran importancia durante el imperio, estaba muy bien situada en las rutas de caravanas que atravesaban África, de este a oeste y de oeste a este. Y bueno, esta ciudad pues fue próspera gracias a ello, ¿no? Era una ciudad muy grande, como podéis comprobar, y fue una ciudad muy próspera durante la época imperial. Pero ¿qué ocurre? La historia oficial dice que esta ciudad, cuando se produjo el declive, el supuesto declive del Imperio Romano, y llegaron los pueblos bárbaros al norte de África, como los vándalos, por ejemplo, pues se cortaron las rutas de caravanas y la ciudad entró en decadencia hasta que finalmente fue abandonada. Pero bueno, yo no veo aquí, sinceramente, una ciudad abandonada. Yo veo una ciudad destruida. Porque, y veréis, esta ciudad ha sido rescatada de las arenas del desierto. Se han tenido que retirar metros y metros de capas de arena para que se pueda contemplar hoy en día esta ciudad. Pero claro, cuando se retiran las capas de arena, si la ciudad fue abandonada, pues no debería estar en este estado, ¿no?, en que la vemos. Y sin embargo, fijaros, lo que se refleja aquí es absoluta destrucción, con lo cual yo dudo que esta ciudad fuese abandonada. Esta ciudad de alguna forma fue destruida, fue arrasada, probablemente por un cataclismo. Y daros cuenta que en la imagen anterior hemos visto ese vergel, ¿no? Esos montes con tanto verdor, incluso castillos en esa zona, y ahora tenemos esta ciudad de Timgad, que no fue descubierta, me parece que hasta el siglo XIX, y que se encontró en este estado de absoluta destrucción. ¿Qué quiero decir con esto? Pues una de las cosas que plantea Heinsohn cuando habla de su cataclismo, y cuando hablamos de Mud Flood, el concepto no solamente habría que utilizarlo para estas inundaciones de barro de las que se hablan en muchos sitios y que suceden en el siglo XVIII y XIX. Gunnar Heinsohn habla de una grandísima inundación producida por el cataclismo en el año 934 después de Cristo. Que bueno, luego con los ajustes cronológicos que ya sabemos puede ser otra fecha, pero que se ubica en ese 934 y que según él convirtió algunos lugares como el Sahara en un desierto, lugares que antes supuestamente según él eran un verdadero vergel. La de Timgad no es la única ciudad que se ha encontrado en el norte de África en estas circunstancias, porque en el área de Libia tenemos esta otra ciudad llamada Leptis Magna. Una ciudad que ha aparecido y que se ha descubierto exactamente en las mismas condiciones en las que fue encontrada Timgad, es decir, bajo capas y capas de arena en el desierto. Pero claro, yo me hago otra pregunta. ¿Quién construye estas ciudades tan
majestuosas en medio del desierto. ¿Por qué? ¿Por qué se iban a construir estas ciudades en el desierto? ¿Eh? ¿Qué necesidad hay de construir esto en el desierto? ¿No será que cuando se construyeron aquello no era desierto? Bueno, está ahí esa posibilidad, ¿no? Bueno, pues lo mismo, Leptis Magna, que fue encontrada en las mismas condiciones en que fue encontrada la ciudad de Timgad, como podéis ver, en un estado de absoluta destrucción. ¿Qué pudo haber destruido estas ciudades? Pues algo muy gordo. Porque yo me hago una pregunta. Los bárbaros, ¿qué pasa? Que llegan y son como empresas de derribos, ¿no? Se ponen a tirarlo todo. Todo. Raro, ¿verdad? Raro que estas ciudades aparezcan así. Muy raro. Lo que pasa es que, claro, nos tienen acostumbrados a las ruinas romanas. Fijaros, es lo que os contaba en la introducción cuando hablaba de las ideas preconcebidas. Las ruinas romanas. Ruinas por aquí, ruinas por allí, ruinas romanas. Y nos han metido en la cabeza que todo lo griego, todo lo romano, aparece en ruinas. Y nosotros, pues, lo aceptamos, pero no lo pensamos. Vamos a ver. ¿Por qué lo romano y lo griego tiene que estar siempre en ruinas? Algo habrá pasado, ¿no? Dice, no, es que utilizaban los materiales. Sí, vamos, si se utilizan los materiales, los utilizas todos. No lo dejas así maltrecho, ¿no? Como se encuentra. Así que algo tiene que haber pasado para dejar las ciudades en este absoluto estado de destrucción. Bueno, pues esta imagen de esta ciudad de Leptis Magna me parece viene muy al pelo porque esta vista, tal y como lo estamos viendo ahora mismo, de ciudad romana frente al mar, a mí me recuerda a algo que tenemos en España. Ya en el vídeo anterior comenté que iba a tratar algunos temas en una clave más española, ¿no? Pues hoy traigo este tema del mud flood, que lo voy a tratar esta vez en clave española y muy conectado con el tema romano, porque aquí enlazamos con otra cosa muy interesante, que es la visión recentista de la historia, según la cual lo romano no es tan antiguo ni queda tan lejos en la historia, sino que es probable que fuera muy, muy, muy reciente. Algunos autores están hablando de que los romanos llegó incluso hasta el final de la Edad Media, hasta la Baja Edad Media, y que luego hubo un reset, que es lo que se ha llamado el Renacimiento. Pues a ver de dónde viene este nombre de Renacimiento. Suena reset, ¿verdad? Pero bueno, solo son conjeturas, no estoy asegurando nada. Pues bien, esta vista de esta ciudad romana frente al mar me recuerda a algo que tenemos aquí en España y concretamente en mi tierra, en la provincia de Cádiz. Aquí lo tenéis. Baelo Claudia, también conocida como Bolonia, que está frente a una playa que se llama la playa de Bolonia. Esto está muy cerquita del estrecho de Gibraltar. Pues fijaros, Baelo Claudia se encuentra en el mismo estado en que fue encontrada Timgad y en el mismo estado en que fue encontrada Leptis Magna. Es decir, absolutamente destruida. Y todavía hay grandes áreas en la zona de Baelo Claudia que no han sido desenterradas. Pero bueno, más o menos han hecho un estudio de lo que se puede encontrar por ahí y se ha hecho ya una acotación de cuál puede ser el tamaño de esta ciudad. Fue una ciudad, no fue grande, pero sí fue importante porque tenía factorías de salazones de pescado. Se pueden encontrar allí esas factorías todavía. Y se elaboraba la famosa salsa garum, que era famosa en todo el imperio. Pues Baelo Claudia, ya os digo, aparece así, en un estado de deterioro exagerado para una ciudad que también supuestamente fue abandonada. Fijaros,
Baelo Claudia, según la historia oficial, fue abandonada. Y yo conozco muy bien esta zona, he estado en Baelo Claudia varias veces y he estado incluso más allá de Baelo Claudia. Aquí os presento de nuevo la posición de Baelo Claudia, pero desde una perspectiva diferente. Aquí estamos mirando desde la sierra, bueno, no sería todavía la sierra que hay detrás, pero casi hacia el mar. Y aquí estamos viendo desde el mar, se ve aquí el Teatro Romano, hacia la sierra. ¿Por qué os muestro esta imagen? Porque veréis, toda esta zona es una capa de tierra uniforme, como podéis ver. Es muy uniforme. Yo conozco la zona, os lo puedo asegurar. Aquello es prácticamente tierra y matorral. Y os quiero mostrar esta imagen porque en esta zona, un poco más arriba, por aquí, donde están estos picos en el centro de esta sierra, que se llama Sierra de la Plata, hay una ubicación muy interesante llamada la Silla del Papa. Y allí hay hay unos restos visigodos. Dicen que aquella zona tuvo un origen celtíbero, pero que con el tiempo fue abandonado cuando se construyó Baelo Claudia. Pero que luego, cuando Baelo Claudia fue abandonada, se volvió a repoblar esa zona de arriba y se creó una especie de poblado visigodo. Yo conozco bien la zona y he estado por allí. Os muestro esta imagen, por ejemplo, en la que estoy yo en la entrada de los restos de una iglesia visigoda allí arriba. Fijaros. En esas sierras que se ve por encima de la zona de Baelo Claudia está esto que os estoy mostrando aquí, que se llama la zona de la Silla del Papa. Y ahí tenemos esa área que se ha catalogado como visigoda. Y es muy curioso porque aquí las piedras no se encuentran enterradas, se encuentran así, tal y como las estoy mostrando. Ahí estoy yo en lo que sería la entrada a una habitación de una casa y esto se encuentra así. No hay que excavar tanto para que se vea. Entonces, ¿por qué en una zona está todo tapado y aquí arriba no? Bueno, pues algo tiene que haber pasado. Un corrimiento de tierras. ¿Y de dónde? ¿De arriba a abajo o desde el mar? Bueno, no sé cuál sería la dirección, pero lo que está claro es que toda la ciudad de Baelo Claudia está cubierta por una capa de tierra muy, pero que muy uniforme. Lo mismo que os mostré anteriormente en Timgad y en Leptis Magna. Bueno, aquí os muestro otra fotografía de la zona de la Silla del Papa. Como podéis ver, los grandes sillares, las piedras, este trozo de columna, esto está ahí, no está enterrado, está ahí en medio del campo. ¿Por qué en la zona romana está todo enterrado y aquí en esta zona visigoda no? Bueno, pues habría que estudiarlo, ¿no? Vale, pero yo creo que tiene mucho que ver con ese movimiento de tierras que fue provocado por el gran cataclismo y que produjo un mud flood, es decir, una inundación de lodo que terminó solidificándose y dejando tantos y tantos vestigios romanos, primero destruidos, porque imaginaros la capacidad destructiva que puede tener una inundación de ese tipo, que no solamente es agua, según Heinsohn, sería agua mezclada con lodo, incluso con materia orgánica. Y sería algo brutal que arrasaría con los edificios y que puede perfectamente explicar el estado en el que se encuentra la mayoría de las ruinas de lo que conocemos como romano. Y os digo, estamos muy acostumbrados a ruinas romanas. Pues sí, ruinas romanas. Pero
esta puede ser la razón por la que estén en ruina. Bueno, os voy a enseñar otras dos ubicaciones que yo conozco muy bien, que se encuentran también aquí en la provincia de Cádiz, concretamente en la población de Medina Sidonia. Son dos puentes muy, pero que muy curiosos. Aquí los tenemos. Uno de ellos se llama el Puente de los Tres Ojos. Está muy cerca de Medina Sidonia. Esta carretera que veis aquí a la izquierda va a Medina Sidonia y muy cerca de esa carretera se encuentra este puente. Pues bueno, este puente actualmente no pasa por encima de ningún río, ni siquiera de ningún riachuelo. Y cuando se forma un riachuelo es porque ha habido lluvias muy, pero que muy abundantes. Y entonces el agua busca su curso natural, que es el mismo que siguió antaño. Pero actualmente no hay río. Y si os fijáis bien, en el puente, los ojos del puente están completamente cubiertos de tierra, tapados por una alta capa de tierra. En una foto que tengo aquí, cuando yo estuve por la zona, ahí al fondo se ve mi coche que aparqué por esa zona. Bueno, pues este puente, lo podéis ver, tiene los ojos de los puentes son los vanos por los que pasa el agua, pero aquí se ve que no hay paso ninguno de agua. Además, es muy curioso cuando se va allí, porque pasar por estos puentes te produce una sensación extrañísima. Porque subes a un puente de estos, como se ve aquí, y es un puente que miras para abajo y no hay paso de agua. Es un puente en medio del campo y dices tú, ¿qué hace este puente aquí? Bueno, pues esta gran inundación de lodo podría ser una explicación a esto. Y por eso quería mostraros estas imágenes y estos sitios en los que yo he estado, porque para mí son pruebas de que esto del mud flood, del que tanto se habla en muchas webs y en muchos canales de habla inglesa, y que algunos divulgadores de habla hispana lo están empezando a mostrar, y también hay muchísimos ejemplos en Rusia, como en otros vídeos que os he mostrado. Pues bueno, os estoy mostrando ejemplos de mud flood, de inundación de barro en mi propia tierra y en mi propia provincia, en Cádiz. Y os animaría, por favor, a que buscaseis estos vestigios y me los mandaseis, porque sería un puntazo, como decimos nosotros, hacer un vídeo con los ejemplos de mud flood que me mandéis para que podamos hacer un recorrido de cómo de qué consecuencias ha tenido esto en toda España, ¿no? Pues continuamos. Fijaros, un puente al que te subes y no pasa agua por debajo. Pero no es que no pase agua, es que no está ni el curso del agua siquiera dibujado. Continuamos. Hay otro puente muy cerca, porque a esto le han llamado ahora la ruta de los puentes romanos de Medina Sidonia, pero es de lo más absurdo, porque son puentes bajo los cuales no pasa agua, ni hay curso de agua. Si os fijáis bien, donde está ubicado este puente, que se llama el Puente de la Olla, el de antes era el Puente de los Tres Ojos, y este es el Puente de la Olla. Pues si os fijáis bien, hay como una zona arbolada, claro, de forma natural, por donde discurre el agua, aunque sea de forma subterránea o aunque sea cuando hay solo grandes crecidas, pues se enriquece más esa zona y crece más árboles. Pero yo que he estado allí, os puedo asegurar que por allí no pasa nada de agua, ni se la espera. Aquí está el puente, la fotografía que yo saqué del puente, y como podéis ver, no hay curso de agua. Esto está completamente tapado. Todo esto es tierra que casi tapa el vano del puente. Este es el puente visto desde otra perspectiva, pero la tierra tal y como está aquí, en el origen del puente, donde están estos dos pilotes, estos dos mojones, pues tal y como está aquí, está en el centro del puente, es decir, es todo tierra. Y entonces te encuentras, como ya os decía antes, que es muy raro. Te subes a ese puente y dices, ¿y qué hace este puente aquí? Pues bueno,
alguna explicación tiene que tener. Y yo, desde que conozco la tesis de Gunnar Heinsohn del cataclismo del siglo X, que afectó también a todas las zonas costeras, tanto sobre todo del norte de Europa, pero a las zonas costeras del sur de Europa. Y en el libro El Paraíso Perdido, no, en El Paraíso Perdido no. Sí, en El Paraíso Perdido cuento el ejemplo de Portus Romae, que es una zona inundada de Roma también, ¿no? Y este cataclismo, la inundación que provocó, afectó a toda la costa sur de Europa y tapó muchas cosas, como por ejemplo lo que os estoy mostrando aquí, que cuando te encuentras allí te parece absurdo. Vale, pues continuamos. Y ahora os pongo un ejemplo, también de otra zona que conozco muy bien, que es Córdoba, porque hay bueno, los que hayan estado en Córdoba lo saben perfectamente. Cuando atraviesas el puente romano de Córdoba, a un lado está la mezquita de Córdoba y al otro está esta torre, la torre de la Calahorra. Y a mí siempre me ha llamado la atención que esta torre está muy por debajo del nivel de las calles de la zona. Y es que veréis, yo saqué esta foto y esto que vemos aquí a la izquierda de la torre de la Calahorra es la altura actual del terreno. Y entonces se puede decir, bueno, sí, pues eso puede ser un foso. Sí, pues si fuera un foso, ponle agua hasta la altura de las ventanas y se mete el agua por las ventanas de la muralla. Es absurdo eso. Esto no es un foso. Esto es un muro que se ha construido después, pero la torre de la Calahorra originalmente estaba a una altura y luego la altura del terreno se ha elevado. ¿Por qué? Pues probablemente por la acumulación de terreno y no por la acumulación del terreno que llevase el río Guadalquivir, sino algo más puntual, más digamos, inmediato. Como ocurre también al otro lado del río, que me comentaba alguien en uno de los comentarios al vídeo anterior, o no sé si al vídeo anterior o al que hablaba yo de Mud Flood, diciendo que en Córdoba la mezquita está construida muy por encima de la margen del río. Y es probable que también. Y que debajo de esa mezquita hay una iglesia visigoda. Pues claro, la iglesia visigoda probablemente fue tapada. Fue tapada por un evento que arrastró grandes cantidades de lodo y que cubrió esa zona, lo mismo que cubrió la zona donde está la torre de la Calahorra, que para que sea visible pues se ha tenido que excavar, como podéis ver. Y bueno, con estos ejemplos lo que yo quería mostraros es que este fenómeno del que tanto se habla ahora, del mud flood, pues que tiene su versión española y bueno, y tenemos muchísimos ejemplos y ya os repito que os invito a que me mandéis ejemplos, a que me comentéis. No me digáis que los busque yo, por favor, porque yo estoy continuamente buscando muchas cosas y no me puedo buscar todo, no me puedo poner a buscar todo lo que me dicen, pero si vosotros me mandáis fotografías y me decís, esto es de tal sitio y se ve claramente, pues yo me encantaría hacer un vídeo con todo lo que me mandéis e incluso mencionaros a vosotros y decir, pues mira, esto me lo manda tal persona. Porque sería una forma muy, muy bonita, ¿no? De que todos interactuásemos y que le siguiéramos dando forma a esto, ¿no? Al mud flood español. Y bueno, es lo que quería mostraros porque son vestigios que han tenido que ser rescatados bajo metros de tierra y yo sinceramente no le encuentro explicación a que el terreno se acumule tanto. Aquí no se ha acumulado terreno. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que acumular el terreno? No tiene sentido. O en el caso de muchísimos monumentos megalíticos que están por ahí en el campo, no se les ha acumulado terreno encima. Y sin embargo están ahí. Han estado siempre. Pues ya os digo, esto es lo que quería mostraros del probable mud flood español y de cómo aquí en España pues también muy probablemente la Tierra se ha comido muchas cosas. Y nada, pasamos ahora a otra sección.
Ya estamos aquí de nuevo y vamos a continuar con la traducción de aquel vídeo que ya comenzamos a traducir en el vídeo anterior, en el vídeo 76, y que es la caída del Cabal, The Fall of Cabal. Vamos a pasar directamente a la traducción. No sé cuánto tiempo vamos a estar, pero bueno, probablemente no lleguemos todavía al final del vídeo y tengamos que reservar parte de él para un vídeo siguiente. Así que comencemos. The country they had been expelled from. Their revenge also stretched out to the Jews, as in the original people from Judea. Bien, se dice que recordemos que los cázaros o jázaros que habían huido al centro de Europa tras ser amenazados por el rey de Rusia, habían jurado vengarse de Rusia. Ahora se llaman askenazis y desde su nueva posición, dispersos por Europa, porque en principio fueron al centro de Europa, pero luego estaban dispersos por centro Europa, Europa Oriental, pues habían jurado vengarse de Rusia. Pero también se dice que esa venganza se había extendido a los judíos de Judea. Why? Because back in the time of Princess Jezebel, during a situation in which two deities were challenged, they chose Yahweh over Baal. Dice que en los tiempos bíblicos hubo un momento durante el reinado de la reina Jezabel en el que los judíos tuvieron que elegir entre dos deidades que estaban peleadas. Esto se habla mucho en la Biblia, es decir, de peleas de dioses. Y es muy curioso porque mientras el judaísmo y el cristianismo dicen que solo hay un Dios, en la Biblia hay continuas referencias al conflicto de este Dios, de este Yahvé, con otros dioses. That was their death sentence, as the Khazari and Ashkenazim would never forget nor forgive. Parece ser que los de Canaán seguían adorando a Baal, pero parece ser que tuvieron que verse obligados a elegir a Yahvé, que era el dios imperante en la zona. Hay un autor por ahí en internet, está mucho en YouTube, muy interesante, se llama Mauro Biglino, y él plantea la existencia de Yahvé no como un dios, sino como un señor de la guerra. Y este planteamiento a mí me ha parecido muy interesante porque la forma en que se interpreta, en la que se expresa Yahvé en la Biblia, es como si fuera el comandante de unos ejércitos. Y entonces, según él, aquí no estamos hablando de dioses, estamos hablando de señores de la guerra que empleaban tecnologías avanzadas y por eso se dan esos grandes incendios, por eso se dan esos rayos de luz que vienen del cielo. Es una interpretación, la de Mauro Biglino, muy interesante y os recomiendo que le echéis un vistazo porque da una perspectiva diferente de lo que pueden haber sido los dioses antiguos. Continuamos. Within a few years after they had settled in Europe, they formed an absolute master plan. Vale, dice que años después de haberse trasladado a Europa Central, ellos elaboraron un plan maestro. A plan so big, so intelligent, and so evil. Un plan muy grande, muy inteligente y muy malvado. Aquí es curioso cómo hablamos del mal, ¿no? Bueno, no creo que cuando estos házaros, luego askenazis en el centro de Europa estaban allí, pues se reunieran y dijeran vamos a conquistar el mundo, vamos a hacer el mal, ¿no? Yo creo que simplemente se trata de una tendencia, de una raza, de una etnia, o probablemente de una cultura, de una forma de entender la vida, que puede tener orígenes muy antiguos, muy ancestrales, y probablemente esté relacionado
con lo que se han llamado los linajes psicópatas, ¿no? Tenemos que entender que no todos tenemos por qué ser iguales. Esto no quiere decir que tengamos que aceptar este tipo de comportamiento porque son extremadamente dañinos a la humanidad. Pero es probable que en algún momento ciertos pueblos, ciertas culturas hayan tenido tendencias más violentas, más agresivas, y eso haya configurado, por medio de su propia genética racial, haya configurado una forma de ser concreta. Ellos quizás no piensan, vamos a hacer el mal, ¿no? No, ellos simplemente actúan como son, y pues nosotros nos hemos visto envueltos en estas luchas que tienen ellos, pero no creo que vayan ellos pensando que van a hacer el mal ni que van a destruir el mundo. Creo que es muy diferente. It would change the fate of the world forever. Que cambiaría el destino del mundo para siempre. Hablamos de ese plan que ellos habían urdido, que cambiaría el destino del mundo para siempre. One of the Khazarian families that had joined the exodus from Khazaria was the Rothschild family. Dice que una de las familias que se había emigrado al centro de Europa desde Khazaria era la familia de los Rothschild. Bueno, Rothschild en alemán. Lo que pasa es que esto ya se ha convertido en un apellido casi inglés, Rothschild. Y bueno, ¿qué vamos a decir de ello? Todos los conocéis, ¿verdad? Seguimos. That's right, the Rothschilds I talked about in part 2 of my previous series. Dice que bueno, que se hablará de ellos más a fondo en la parte 2 de este vídeo, que no es esta parte 2, sino la parte 2 del vídeo original, que ya lo veremos más adelante porque no vamos a dejar esta historia. Seguimos. They settled in Frankfurt, Germany. Dice que se establecieron en Frankfurt, Alemania, Where they became wealthy and powerful. Donde llegaron a ser muy prósperos y poderosos Through trade and banking. por medio del comercio y la banca. They called southern Germany Ashkenaz. Y dice que llamaron al sur de Alemania Askenaz. Bueno, sabemos que el sur de Alemania en gran parte es la región de Baviera, pero bueno, ellos le llamaron así, Askenaz, As a tribute to their ancestry. como un tributo a sus ancestros. They offered notes to travelers who left behind their gold and silver. Vale, dice que a los viajeros le daban unas notas, una especie como de billetes, respaldados por oro y plata. Creo que ha dicho oro y plata. Bueno, ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Porque esto es lo mismo que habían hecho sus ancestros, los házaros, en Hazaria, pero cuando tenían un territorio. Y como tenían un territorio, pues cobraban el paso por su territorio. Pero ahora que ya no tienen territorio, siguen con las mismas prácticas, pero en lugar de cobrar por el paso, ellos ofrecen una cantidad, un dinero en forma de notas, billetes, y esos billetes están respaldados por el oro y la plata. Ya sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Safely stored in the vaults of the Rothschilds. Banknotes against deposits. Ese oro y plata que respaldaba a estos billetes era el propio oro y plata de los viajeros, que se quedaba guardado en las arcas de los Rothschild, que hacían como de tesoreros, ¿no? De guardianes del oro y la plata de estos viajeros, que recibían una nota diciendo que ese dinero, ese oro y esa plata había sido depositado. Banknotes against deposits. This way they collected an unprecedented amount of riches that combined with the interest they received. Vale, y esto les ayudó a amasar una tremenda riqueza debido a los intereses que cobraban por esas notas, por esos billetes. Fijaros, esto es lo que se llama usura. Esto está condenado por algunas religiones. Y bueno, entiendo que esté condenado, porque esto es especular con los bienes de las personas, con lo que no es tuyo.
Y bueno, eso, la deuda, no sé si lo sabéis, es la base principal de la situación económica mundial. No tendríamos la economía tan opresiva que tenemos actualmente sobre los ciudadanos si no existiera la deuda. Y la deuda sirve para tener a los países, a las naciones, literalmente pillados por sus partes, para que no puedan actuar libremente y para que tengan que hacer lo que se les diga por instancias mayores. Were further used to extend their wealth and thus their power. Vale, y en años siguientes extenderían su poder y su riqueza. Meyer Amschel Rothschild had 5 sons who became powerful bankers in 5 large cities. Vale, dice que el padre de esta saga, Meyer Amschel Rothschild, o Rothschild, dicho en alemán, tuvo 5 hijos, los cuales fueron también banqueros poderosos en 5 ciudades, en una ciudad cada uno. Frankfurt, London, Paris, Vienna and Naples. Bueno, no hace falta que traduzca, pero lo hago. Frankfurt, Londres, París, Viena y Nápoles. In no time, they gained financial power over all of Europe. Vale, en poco tiempo ellos consiguieron el poder financiero sobre toda Europa. Supongo que continuando con estas prácticas usureras y muy poco decentes que les permitían cobrar altos intereses simplemente por guardar el dinero. Bueno, pero estos son los bancos, ¿verdad? Muchas veces nos dicen, es que si no existieran los bancos, si no existiera el banco no te habrías comprado una casa. Yo he oído decir eso. Cuando dicen, es que si no hubiera bancos tú no te habrías comprado una casa. ¿Seguro? ¿Seguro que no hay otras formas? Digo yo que nos buscaríamos otras formas, ¿verdad? A mí me encanta esas comunidades que se han asentado en los Estados Unidos, que son descendientes de comunidades extremistas religiosas alemanas y de otros sitios de Europa, pero me encanta ver esas comunidades que cogen todo y en un día levantan la casa de uno de sus vecinos. Se casa un vecino y se independiza de su familia original y entre todos se ponen a trabajar y el día en que le levantan la casa es un día de fiesta porque se les ve trabajando, se les ve comiendo y terminan el día y beben y bailan y es maravilloso. ¿De verdad necesitamos a los bancos para tener una casa, para tener un coche? Porque aquí se nos ha metido, y recordemos lo que os estaba diciendo al principio de las ideas preconcebidas, de cómo hablé en la sección anterior de las ruinas romanas. Todo lo que es romano está en ruina, es curioso, ¿verdad? Pues ahora estamos igual. Los bancos, qué necesarios son los bancos, ¿no? Qué importante, que gracias a ellos, te dan el dinero que no tienes. ¿Cómo? ¿El dinero que no tienes? Pero si entre todos tenemos una riqueza incalculable, la riqueza de la cooperación, la riqueza de la amistad, de la ayuda, de la buena vecindad, nosotros no necesitamos a los bancos. Lo que pasa es que se nos ha metido en este sistema y la nómina la cobramos por un banco. ¿Cómo? Que mi nómina tiene que pasar por un banco. No puedo yo cobrar directamente en mano. No, pues ya no se puede. Porque todo el dinero está rastreado. Y todo el dinero está controlado cada uno de los movimientos que hacemos. Por eso quieren acabar con el dinero líquido, con el cash. Pues sí, el sistema se está sofisticando. El sistema que iniciaron estos señores se está sofisticando. Y fijaros qué relación. Unos señores descendientes de un pueblo que había sido terrible y cruel en las estepas de Asia
bueno, de la Rusia europea y de Ucrania, y que era temido, y que tuvo que ser expulsado, y que luego, bueno, y que cuando robaban se disfrazaban de otros pueblos para que no pensaran que eran ellos. Esto. ¿Quiénes están, no digo solo racialmente, quiénes están detrás de la banca? Pues verdaderos energúmenos, verdaderos psicópatas, unos linajes psicópatas que nada más que saben apropiarse de lo que no es suyo por medio del engaño y la extorsión. Y cuando llevamos esto al extremo, llegamos a la mafia, porque existen conexiones y las veremos más adelante. Hay un vídeo por ahí que quiero mostraros, y tras ver el cual yo me he documentado, porque no me gusta simplemente ver las cosas y creérmelas, ¿no? Yo lo veo, lo analizo, lo estudio, me documento, busco esas referencias, y sí he llegado a la conclusión de que hay unas conexiones con la mafia muy profundas. Bueno, vamos a continuar. Ya sabemos quiénes son estos señores, ¿verdad? Seguimos. They became the personal bankers of kings and queens. Dice que se convirtieron en los banqueros personales de los reyes y las reinas. They even became the treasurers of the Vatican. Y que incluso se convirtieron en los tesoreros del Vaticano. Before we continue with an event in the 18th century that has been deliberately erased from our history. Vale, dice, antes de que continuemos, hay un evento del siglo XVIII que ha sido deliberadamente borrado de los libros de historia. We have to pause this storyline and go back to the early Middle Ages. Vale, dice que tenemos que volver atrás a la Edad Media For a second storyline. Para continuar con una segunda línea histórica. Vale. The two will meet during this 18th century event. Y que las dos líneas históricas se encontrarían durante ciertos eventos del siglo XVIII. And when they do, things will fall into place. I Y que cuando lo hagan, pues las cosas se colocarán en su lugar. promise. Dice que lo promete. Vamos, lo que representa ahí con ese puzzle, que cuando ambas líneas se expliquen juntas, pues se entenderá todo esto mucho mejor. We'll start in the age of the Crusades. Dice que comenzaremos con la época de las cruzadas. In 1048 AD, an organization was founded that we refer to as the Order of Malta. Vale, dice que en el año 1048 se fundó una orden llamada, a la que llamaremos la Orden de Malta. Tiene un nombre largo porque es aquí la Soberana Militar y Hospitalaria Orden de San Juan de Jerusalén, de Rodas y Malta. Pero bueno, de forma genérica se le va a llamar la Orden de Malta. They were founded in Jerusalem. Fue fundada en Jerusalén. Their goal was dual. One arm of the order ran a hospital in the Holy Land to tend to Christian pilgrims. Dice que una rama de esta orden tenía un hospital en Tierra Santa que atendía a los viajeros. The other arm was military. El otro brazo de esta orden era militar, Tasked by Rome to protect Christians against the local Muslim population. enviado por Roma para proteger a los cristianos y a su población cristiana, allí en Tierra Santa. Their symbol, the equal-armed Maltese cross. Y que este era su símbolo, la Cruz de Malta. During the first 50 years of their existence, Jerusalem was Muslim territory. Dice que durante los primeros 50 años de su existencia, Jerusalén era territorio musulmán. The amount of Christian pilgrims who went to Jerusalem was limited. Vale, dice que el número de peregrinos cristianos que iban en aquella época a Jerusalén era ilimitado. In 1096 AD,
the first of 9 wars broke out. It became Dice que en el año 1096 se inició la primera de 9 guerras. known as the First Crusade. Fue conocida como la Primera Cruzada. The Crusades were religious wars initiated and supported by the Roman Catholic Church. Dice que las cruzadas eran guerras religiosas patrocinadas y financiadas por la Iglesia Católica de Roma. Their goal was to recover the Holy Land from Islamic rule. Dice que el objetivo era recuperar Tierra Santa del dominio islámico. 3 years after the Crusaders had left for the Holy Land, Dice que 3 años después de que los cruzados salieran para Tierra Santa, this goal was achieved. el objetivo fue conseguido. Godfrey de Bouillon and his brother Baldwin, leaders of the First Crusade, became rulers of Jerusalem. Vale, dice que Godofredo de Bouillon y su hermano Godfrey, no recuerdo el nombre que dijo, bueno, se convirtieron en los primeros gobernantes de Tierra Santa. The Crusades may have been romanticized in literature and movies, but the truth is, Dice que se les ha dado un aire idealizado en la literatura y en las películas, pero que la they were verdad insane religious wars focused on nothing but death, destruction, and forced conversion. Vale, pero que la verdad es que llevaron a cabo guerras religiosas sangrientas basadas en la matanza y en la conversión forzosa. An estimate of nearly 2 million people died. Dice que se estima que mataron sus ejércitos a 1 millón de personas. In 1118, a French knight by the name of Hugh de Payon founded a military order together with 8 relatives and friends. Vale, dice que en el 1118 este señor, Hugh de Payens, fundó una nueva orden militar junto con amigos y familiares. They called the order the Poor Knights of the Temple of King Solomon. Y que esta orden se llamó los pobres caballeros del templo del rey Salomón. Bueno, ya sabemos que esta orden es la orden de los templarios, Later known as the Knights Templar. caballeros templarios. This order sprang forth from a secret society called the Prieuré de Sion. Vale, dice que esta orden luego dio lugar a una orden secreta llamada el Priorato de Sion. The Priory of Sion, an order that, by the way, is still alive and active today. Una orden que, por cierto, sigue activa hoy en día. With the support of the King of Jerusalem, the Knights Templar set up headquarters on the sacred Temple Mount. Vale, dice que con la ayuda del rey de Jerusalén, que como vimos era Godofredo de Bouillon, los templarios consiguieron establecer un cuartel en la zona de Jerusalén del Templo de Salomón. Their official goal was to protect pilgrims on the way from Europe to Jerusalem. Dice que su objetivo oficial era proteger a los viajeros viajeros cristianos que iban a Jerusalén. In and of itself, this is fascinating. 9 knights were officially appointed to protect Christian pilgrims over a distance of 4,000 to 5,000 kilometers. Pero que si lo piensas es, la verdad, bastante alucinante que 9 caballeros, solo 9 caballeros, recibieran el encargo de proteger a los peregrinos de tan largo viaje. God only knows how they did it. Their not-so-official goal was to rebuild the Temple of Solomon. Vale, el objetivo no oficial era restaurar el templo de Salomón, That had been destroyed in 586 BC by the king of Babylon, que había sido destruido por el rey de Babilonia. Nebuchadnezzar. Why this was so important to them?
¿Por qué era tan importante para ellos? We will show later on. Dice que se verá más tarde. In 1129, the Order of the Knights Templar received the official support of the Roman Catholic Church. Vale, que dice que en el año 1129 la Orden de los Templarios recibió el apoyo oficial del Papa de Roma. The order grew abundantly and donations came pouring in from all over Europe. Vale, dice que la orden creció enormemente y que empezó a recibir adeptos de toda Europa. The knights adopted a code of conduct in which Dice que los caballeros adoptaron un código de conducta they swore unfailing obedience to the master. por el cual debían tener obediencia infalible al maestre, al gran maestre. According to researchers, the principle of obedience made the Knights Templar lethal. They acted Vale, dice que de acuerdo a los historiadores, este código de conducta y esta obediencia los hacía ser letales. swiftly and with certainty to do as they had been commanded. A force of Templars became an extension of the will of its commander, the Grand Master. Dice que la fuerza conjunta de los templarios era el brazo armado y la extensión armada de lo que ordenaba el gran maestre. At the height of their power, the Order of the Knights Templar comprised of almost 20,000 members. Dice que en el pico de su esplendor, la Orden de los Templarios llegó a tener unos 20.000 miembros. Only 10% were armed knights. Pero que solamente el 10% eran caballeros armados. The other 90% took care of infrastructure and logistics. Vale, dice que el otro 90% formaban la infraestructura y la logística. Antes de que continuemos, pues esto lo saben muchos, la Orden de los Templarios es, pues, históricamente el paradigma de cómo se organiza una orden secreta altamente eficiente, porque los templarios consiguieron objetivos muy elevados en su época. Llegaron a dominar la banca en casi toda Europa. Establecieron una banca que abastecía a los reyes y a los nobles de toda Europa, y aparte de eso tenían establecidos cuarteles y castillos tanto por Europa como por gran parte del Mediterráneo, norte de África y Oriente Medio. Estos caballeros templarios, ya os digo, eran el paradigma de cómo se organiza una orden secreta altamente eficiente, tanto en lo logístico como en lo económico como en lo militar, y en lo que podríamos llamar un Estado transversal, es decir, es un Estado que funciona, que tiene una población, pero que está metido dentro de otros estados. ¿Os suena algo que funcione igual? Pues sí, ya muchos lo habréis pensado, la Iglesia. La Iglesia funciona así. Y aunque no funciona como orden secreta, es altamente eficiente y está metida en todos los países. Pues quizá ellos aprendieron de los templarios, ¿no? Bueno, continuamos. Even though the knights had sworn to a life of poverty, the order was excessively rich. Vale, dice que aunque los caballeros prometían una vida de pobreza, la orden era extremadamente rica. Owning large plots of lands, farms, vineyards, mills. Dice que poseían grandes porciones de tierra, viñedos, molinos, Horses, arms, equipment. caballeros, armaduras, equipamiento, armas. The island of Cyprus La isla de Chipre era suya and an impressive fleet of ships. y una impresionante flota de barcos. All the way from Europe to Jerusalem, in every city, they had monasteries, castles, churches, universities.
Dice que por todo el camino hasta Jerusalén tenían castillos, iglesias, monasterios. They were so powerful, they did not need to obey local laws. Dice que eran tan poderosos que no necesitaban obedecer a los líderes locales. Tengo un libro, se llama Masones y Templarios. Es un libro que establece la línea que los conecta y que entre una de las cosas más interesantes que cuenta es que los caballeros templarios, debido a su eficiencia en la batalla, bastaban unos pocos de ellos dentro de un ejército para que ese ejército ganara esa batalla. Solo unos pocos de ellos. Y es que ya luego se producía también el efecto llamada, ¿no? Cuando alguien se enfrentaba a un ejército en el cual había apoyo de templarios, pues ya sabía que la batalla estaba casi prácticamente perdida. Eran realmente poderosos, pero sobre todo eran muy efectivos en todo lo que hacían, incluso en lo militar. They could pass freely across all borders. Dice que pasaban libremente por todas las fronteras, pero bueno, aquí tengo que hacer yo un matiz. En la Edad Media no había fronteras. Quiero decir, no había vallas, no había ningún tipo de elemento separador de los territorios de los países. Bueno, los territorios se delimitaban por los límites de las propiedades de aquellas personas que o debían obediencia a un rey o debían obediencia a otro. Pero no había fronteras. Y era fácil viajar por Europa sin tener que pasar fronteras. Lo único que necesitaba era dominar idiomas. Pero como el latín era la lengua franca, pues hablando latín, pues se entendía uno con casi todo el mundo. Pero ya os digo, no había fronteras, no había esa necesidad de estar pasando por un sitio, que te paren y que te digan, oiga, ¿dónde va usted? No funcionaban las cosas así. They didn't have to pay taxes, and they were exempt from all authority except that of the Pope. Vale, dice que no tenían que pagar impuestos y que estaban exentos, de toda autoridad excepto la del Papa. Furthermore, everything they took from the Muslim population that they subjugated and murdered on their way was given to the order. Vale, dice que incluso más, todo lo que tomaban de aquellos pueblos musulmanes a los que vencían, pues era donado directamente a la orden. No hacían el pillaje, bueno, hacían el pillaje, por supuesto que lo hacían, pero no lo hacían para quedárselo ellos, como practicaban muchas tribus. Ellos, todo lo que cogían era para la orden. Did they have these privileges in writing? Oh yes, Pope Innocent II took care of everything by signing the papal bull Omne Datum Optimum in 1139. Vale, se pregunta si había publicidad o si se estaba recogiendo por escrito todo esto que se refiere a los templarios. Pues dice que sí, que en esta bula papal el Papa Inocencio II había recogido todo y lo tenía todo anotado. Bueno, todo. Al tratarse de una orden secreta, lo que tenía anotado el Papa era lo que públicamente, de forma exotérica, se estaba dejando filtrar para conocimiento general. Pero no se sabía todo de ellos. De hecho, se sabía tan poco de ellos y de sus prácticas esotéricas que fueron casi demonizados, porque claro, cuando no se sabe lo que está haciendo uno en secreto, casi siempre se piensa que está haciendo algo malo, ¿no? Pues no podía tenerlo todo el Papa. All the order had to do was swear obedience and allegiance to the Pope. Vale, y por esta bula se sabe que todo lo único que tenían que hacer era jurar obediencia y alianza con el Papa. There was one area, though, in which the Templars truly excelled. Banking. Y que había un área
en la que los templarios realmente sobresalían por encima de todas las demás, que era en la banca. They had a network of banks in many countries that enabled pilgrims to deposit assets in their home country. Vale, dice que tenían una red de bancos por toda Europa en la que los peregrinos podían depositar sus bienes y esto es muy parecido a lo que hemos visto de los Rothschild. Pero son dos líneas diferentes. Por un lado habíamos visto la línea Hazara Ashkenazi que siguieron los Rothschild y aquí tenemos otra línea, digamos, más nobiliaria que está haciendo lo mismo o que hizo lo mismo en tiempos anteriores. And withdraw funds in the Holy Land. By the 13th century, the Templars had become such competent and trusted bankers. Vale, dice que para el siglo XIII los templarios habían llegado a convertirse en unos banqueros tan eficientes y de tanta confianza The European kings and nobles who embarked on crusades to the Holy Land que los reyes y los nobles que se embarcaban en las cruzadas hacia Tierra Santa often forwarded large cash sums to the Templars. a menudo les depositaban grandes cantidades de efectivo That could be withdrawn later que podía ser retirada más tarde so they could pay their armies. para poder pagar a sus ejércitos. The Templars even gave out loans to rulers. Vale, dice que los templarios incluso daban préstamos a los gobernantes They excelled in everything they did, for which they were overloaded with donations, gifts, fame, and fortune. y dice que ocupaban todas las parcelas y que lo financiaban todo prácticamente. However, in the early 14th century, the Knights Templar met their final destiny. Dice, pero sin embargo, a pesar de todo esto, en el siglo XIV los templarios tuvieron que enfrentarse a su destino final. Bueno, el destino final de los templarios es cuestionable porque se dio una cruzada contra los templarios, fueron perseguidos, pero no está claro que ese fuera su final porque no todos fueron detenidos y parece que se hizo una especie como de purga, ¿no? Y los principales líderes no fueron detenidos, aunque sí fue Jacques de Molay, el gran maestre, sí fue quemado, como sabéis, pero bueno, parece que fue todo como una especie de pantomima para parecer que los habían detenido. Pero hay indicios de que lo que ocurrió realmente es que pasaron a un segundo plano desde el cual ellos seguían con sus prácticas, pero desde la sombra. Continuamos. King Philip IV of France. El rey Felipe IV de Francia This man was heavily indebted by the order. estaba endeudado con la orden, altamente endeudado con la orden, When he asked for even more loans, y que cuando pidió más dinero incluso, the order refused. la orden lo rechazó. King Philip decided it was time for the Knights Templar to meet their maker. Vale, y entonces el rey Felipe decidió que había llegado el momento de que los caballeros templarios se encontrasen con su hacedor, con Dios, vamos, que los iba a matar. On Friday the 13th of October 1307, Y el viernes 13 de octubre del año 1307, a multitude of knights were arrested, una multitud de caballeros fueron arrestados, including their Grand Master, Jacques de Molay. incluido el gran maestre Jacques de Molay. After years of imprisonment, he and many others were burned at the stake. Y después de años de prisión, él y algunos de sus compañeros fueron quemados vivos.
Medieval documents state that Malay called out a curse over the king and the pope. Vale, y dice que hay documentos medievales que afirman que en ese momento que estaba siendo quemado, Jacques de Molay lanzó una maldición contra el rey, Clement V, who had failed to protect them against the el wrath Papa of the Clemente king, V, and who had even dissolved the order through his papal bull, Fox in Excelsa. Vale, Although the Pope dissolved the order, he did not formally condemn it. y dice que aunque el Papa disolvió la orden, no fue completamente destruida. Aquí lo estáis viendo, disolución de la orden templaria en el año 1312. Which would have been normal in those days. 1 month later, Pope Clement died. Dice que un mes después, el Papa Clemente V murió 8 months later, King Philip died. y 8 meses después, el rey Felipe murió. ¿Fue a causa de la maldición? Bueno, a lo mejor se encargaron los propios templarios en la sombra de facilitar su muerte y apoyar así la leyenda. Ironically, the Pope's body was burned to ashes by a fire that was caused by lightning that struck the church where he was lying instead. Fijaros que dice que la muerte del Papa se produjo por un rayo que le alcanzó mientras estaba tan tranquilo. The king died of a stroke he suffered during a hunt. Fijaros aquí quien ha hecho el vídeo se ha equivocado porque habrá buscado una imagen de Felipe V y ha puesto el Felipe V de España, el de los Austrias, ¿no? Y no, Felipe IV, perdón, el Felipe IV de los Austrias. Bueno, es un pequeño error de quien ha hecho el vídeo por desconocimiento, pero bueno, dice que el rey Felipe IV de Francia, que había sido maldecido también por Jacques de Molay, murió en extrañas circunstancias. But, contrary to what our history teachers have told us, the Order of the Knights Templar did not end here. Vale, dice que al contrario de lo que nos cuentan los profesores de historia, la Orden de los Templarios no terminó aquí. New orders were founded with new names. Dice que nuevas órdenes fueron fundadas bajo nuevos nombres. Vale, aquí vamos a hacer un inciso porque esta es una práctica... Esta es una práctica muy habitual de las órdenes secretas. Fingir una disolución, incluso escenificarla para entrar más adentro y hacerse aún más secreta. Muchas veces ni siquiera se finge la disolución, sino que se mantiene la orden inicial y cuando se ha captado un número de personas importante y cuando ya se conoce quiénes son los realmente leales, con ese pequeño grupo de leales, de profundamente leales, se crea una nueva orden interna. Esto lo vimos a principios del siglo XX con la fundación de la Orden Thule en Alemania a partir de la Germanenorden, que fue una forma de cómo fundar una orden interna dentro de la orden. Y bueno, se ha practicado mucho y esto ha producido pues una multiplicidad de órdenes que no son más que como muñecas rusas, ¿no? Tenemos órdenes y dentro de ellas órdenes más secretas. Incluso las prácticas de la orden más interna son desconocidas por quienes forman parte de la orden externa. Es otra forma de establecer un sistema de grados, lo que pasa que no es como los grados masónicos, sino que se hace por medio de un encapsulamiento de distintos grupos dentro de la misma orden. Were basically the continuation of the Knights Templar. Think Military Order of Christ. Vale, ahora da ejemplos de órdenes que han sido una continuación de la orden templaria, como por ejemplo la Orden Militar de Cristo en Portugal, Portugal. Supreme Order of Christ in Italy. la Suprema Orden de Cristo en Italia, And so on, and so forth.
Y así, In y every así. European country, the Knights Templars simply lived on the way they had. Vale, dice que en cada país de Europa los caballeros templarios simplemente vivieron de la misma forma que habían vivido antes. As if nothing much had changed. Como si nada hubiera Only the cambiado. order names had. Pues como podemos ver, la orden templaria no desapareció. Es muy probable que se encapsulase más adentro un reducto más profundo, más esotérico de los más fieles, los más leales, y que la forma exterior, la forma pública de la orden continuase en el formato de pequeñas órdenes repartidas por distintos sitios, pero que es muy probable que obedezcan directamente a la orden central que está actuando desde entonces de forma secreta. Yo creo que hasta aquí lo podemos dejar por hoy. Van a venir cosas muy interesantes, porque en el próximo vídeo vamos a analizar el nacimiento de la Orden Rosa Cruz. Vamos a analizar también el nacimiento de la Orden Jesuita y el juramento. Y vamos a ir viendo cómo todo esto se enlaza y cómo esto puede tener relación con lo que habíamos analizado al principio de aquel grupo Házaro, Askenazi, que también se había desarrollado financieramente en Europa con distintos banqueros, entre ellos los Rothschild. Pues como os digo, creo que es un buen punto donde dejarlo hoy y continuaremos, porque esto promete mucho y nos está dando a todos información muy interesante. Vamos a pasar a otra sección. Pues bien, vamos a poner ya punto final a este vídeo y como colofón quería haceros una propuesta. Y tiene que ver con esta imagen que estáis viendo aquí en pantalla. No os voy a decir a qué pertenece la imagen porque me gustaría que me lo dijerais vosotros. Yo lo sé perfectamente, pero quiero poneros un poquito a prueba y me gustaría también que, aparte de averiguar a qué pertenece esta imagen, qué lugar es este y qué momento es este, me gustaría también que dijerais todo lo que sabéis respecto a este lugar, este momento y toda la información que consideréis interesante al respecto. Esta es la propuesta que os hago y bueno, lo podéis poner en los comentarios si queréis y ya iremos en el siguiente vídeo comentando y analizando lo que digáis al respecto. Así que como podéis ver, esto adelanta un poco lo que vamos a ver, uno de los temas que vamos a tratar en el siguiente vídeo. Y bueno, con esta propuesta que os hago, terminamos y me despido de vosotros hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias.